Muy bien, entonces vamos a comenzar con la semiología de las glándulas paratiroides. ¿Qué vamos a indicar? Que las glándulas paratiroides son 4 glándulas pequeñas, aproximadamente 5 milímetros de longitud, 4 de ancho y 2 milímetros de espesor, con un peso aproximado de 25 hasta 50 miligramos, que se encuentran en la cara posterior de cada uno de los lóbulos tiroideos. En la parte posterior de los lóbulos tiroideos vamos a encontrar a las 4 glándulas paratiroideas. Como se observa en la gráfica, en relación a la tiroides, estructuras muy pequeñas. Vamos a indicar que las vamos a dividir en dos grupos: las glándulas superiores y las glándulas inferiores. Las superiores en la parte posterolateral del polo superior del lóbulo tiroideo, y las glándulas inferiores en la parte inferior, cerca al polo inferior de ambos lóbulos tiroideos. La irrigación, al igual que con los lóbulos tiroideos, está determinado por la arteria tiroidea inferior. Estas 4 glándulas tienen un color rojizo, medio naranja, tamaño muy pequeño como el de un guisante. Por lo tanto, son estructuras muy pequeñas, fácilmente lesionadas cuando se realizan cirugías de tiroides. Hablábamos de la tiroidectomía como tratamiento para un caso de bocio o de hipertiroidismo, donde si no se tiene el cuidado necesario, al ser estructuras tan pequeñas, se puede producir destrucción o lesión de estas pequeñas glándulas. Entonces acá nuevamente quiero realizar la comparación entre las glándulas paratiroides muy pequeñas en relación a toda la estructura anatómica de la tiroides. Visto en la parte lateral y realizando una proyección hacia adelante, hacia la parte anterior de las glándulas, de los lóbulos de la glándula tiroides, tendríamos más o menos esta ubicación de las glándulas paratiroides. ¿Cuál es su función? Es la de producir la PTH, lo que conocemos como hormona paratiroidea. PTH es su sigla o su abreviatura por su nombre en inglés. Estas glándulas están formadas principalmente por dos tipos celulares: las células principales, que son las que van a secretar la hormona paratiroidea, y las células oxífilas, que no se ha podido determinar adecuadamente cuál es su función, pero se plantean hipótesis respecto a que pueden producir algún tipo de sustancia que coadyuva en la acción de la hormona paratiroidea. ¿Cuál es la función principal de la hormona paratiroidea? Regular el calcio. Regular el calcio en el líquido extracelular. El efecto que produce la hormona paratiroidea es el de aumentar los niveles de calcio y disminuir los niveles de fósforo. Entonces, la función principal de la hormona paratiroidea será la de regular los niveles séricos de calcio, aumentando su valor en plasma sanguíneo, pero al mismo tiempo ocasionando una disminución de los niveles de fósforo.
¿Cómo funciona la hormona paratiroidea? Tenemos acá a la glándula tiroides y a las 4 glándulas paratiroideas. Cuando existe una alta concentración de calcio en sangre, se produce una liberación de la calcitonina. La acción de la calcitonina va a ser la inhibición de la liberación de calcio por el hueso. Como existe mucha concentración de calcio en la sangre, se evita que se siga aumentando este valor de calcio en sangre a través de la acción de la calcitonina. Cuando existe baja concentración de calcio en sangre, se libera la hormona paratiroidea, la cual va a estimular la liberación de calcio por el hueso. O sea que la acción de la calcitonina es contraria a la acción de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea va a producir un aumento en la liberación de calcio por el hueso. La calcitonina produce el efecto contrario, inhibe la liberación de calcio por el hueso. ¿Cómo va a producir esta acción la hormona paratiroidea? Existen varios mecanismos. Uno, estimulando la reabsorción ósea. O sea, produce la reabsorción, aumenta la reabsorción del hueso, de la matriz ósea. Sobre todo de los fosfatos de calcio que se encuentran en el interior de los huesos, ocasionando que de esta manera ingresen estas moléculas en el torrente sanguíneo. De esta manera se produce un aumento en la liberación de calcio por el hueso y secundariamente se va a producir un aumento en el ingreso de estos iones, sobre todo de iones de fosfato de calcio, al interior del torrente sanguíneo. Otro mecanismo será la reducción en la excreción de calcio por los riñones. Perdón la pregunta, ¿están pudiendo ver las diapositivas que les estoy mostrando? Sí, doctor. Porque en este momento les estoy mostrando una diapositiva de un riñón. Estamos siguiendo esto porque en algún momento creo que se cortó la transmisión. Quería confirmar esa situación, por favor. Sí, doctor. Se ve, doctor. Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Continuaremos. Entonces, les indicaba que otra manera como la hormona paratiroidea va a producir el control en el metabolismo del calcio va a ser reduciendo la excreción de calcio a nivel de los riñones. El calcio se elimina a través de los riñones. Por lo tanto, reduciendo la excreción de calcio vamos a aumentar los niveles de calcio en la sangre, pero a la vez aumenta la secreción de fosfatos, lo cual a su vez va a producir una disminución de los niveles de fósforo en sangre. Básicamente se aumenta el calcio y se disminuye el fósforo. Esa sería la acción principal de la hormona. También estimulando la conversión de vitamina D en su forma activa. Esta vitamina D a su vez va a aumentar la absorción de iones de calcio en el intestino y de esta manera va a colaborar, le va a dar una mano a la glándula, a la hormona paratiroides para que aumente los niveles séricos de calcio. Estimulando a la forma activa de la vitamina D, esta va a producir una mayor absorción de calcio por el intestino. Por eso,
No sé si se han fijado, si tal vez alguna vez han observado alguien en casa que tal vez esté realizando tratamiento sustitutivo con tabletas de calcio. Muchos de los comprimidos de las tabletas de calcio que vienen actualmente, además del calcio, tienen vitamina D, justamente por ese efecto que tiene la vitamina D de producir un aumento en la reabsorción de iones de calcio a nivel del intestino. Si no fuera esta acción, el calcio que se toma en vía oral como fármaco se elimina más del 50%. Entonces el paciente toma el calcio, pero más del 50% se elimina por vía digestiva. Gracias a la acción de la vitamina D podemos mejorar el porcentaje de absorción de calcio a nivel intestinal. La glándula paratiroides lo que ocasiona la liberación de la hormona paratiroidea es un control que tiene la glándula gracias a la llegada de sangre a nivel de las glándulas paratiroides. Tienen unos receptores en el interior que van a captar los niveles séricos de calcio. Cuando el calcio está disminuido, esta disminución es captada por estos receptores, produciendo los efectos que hemos mencionado previamente para aumentar los niveles de calcio en plasma. Cuando estos receptores detectan que el nivel de calcio es muy alto, entonces se inhibe la liberación de hormona paratiroidea para que de esta manera bajen los niveles de calcio a un valor normal. ¿Alguien puede indicarme cuál es el valor normal del calcio en plasma? Estamos hablando... Doctor, es de 8.5 a 10 miligramos. 8.5, bajémosle un poco. De 6 a 8 miligramos por decilitro es el valor normal del calcio. Si estamos hablando aquí de valores normales, elevados, disminuidos del calcio, es imprescindible que sepamos cuáles son estos valores. Cuando de alguna manera tengamos la posibilidad de tener un resultado laboratorial, podamos identificar hipercalcemia o hipocalcemia. Y de esta manera, con lo que estamos aprendiendo, bueno, seguramente esto ya lo han llevado en fisiología, porque es parte de la fisiología paratiroidea, poder entender cómo estos valores de calcio pueden subir o bajar gracias a la acción de la hormona paratiroidea o a la acción de la calcitonina. Disculpe, doctor, una pregunta. Dime. Al incrementar la hormona paratiroidea sube el calcio, ¿esto también no provocaría una hipertensión al aumentar los niveles de calcio? Si aumentan los niveles de calcio, debemos recordar que en la membrana celular tenemos los canales de calcio. El calcio es imprescindible para la contractura de las miofibrillas musculares, tanto de la musculatura estriada como de la musculatura lisa. Por lo tanto, si existe un aumento en la concentración de calcio, se va a producir un mayor aumento en la contracción de la musculatura lisa, en el caso de tu pregunta, lo cual ocasionará vasoconstricción periférica. La vasoconstricción periférica a su vez producirá aumento de la resistencia vascular periférica, que es uno de los factores para aumentar los valores de presión arterial sistémica. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los valores altos de calcio pueden producir aumento en la presión arterial. Es por eso que un grupo de medicamentos que se utilizan para los hipertensos son los inhibidores de los canales de calcio, que justamente van a evitar que el calcio sérico ingrese al interior de la célula
para evitar que se produzca vasoconstricción. De esa manera disminuimos la presión arterial, que es el grupo de los hipotensores que conocemos como bloqueantes de los canales de calcio, donde están el nifedipino, amlodipino, nimodipino como sus representantes más importantes. Bien, entonces, haciendo un resumen, cuando los niveles de calcio son bajos, aumenta la producción de hormona paratiroidea. Cuando los niveles de calcio son altos, disminuye la producción de hormona paratiroidea. Entonces estamos ante un mecanismo de regulación, de contrarregulación negativa. Seguramente se acuerdan de ese término cuando han avanzado la fisiología endocrinológica, la retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Acá hablamos de retroalimentación negativa. ¿Por qué? A mayor nivel de uno, disminuye el otro. A menor nivel de uno, aumenta el otro. Como vemos aquí, niveles bajos de calcio aumentan producción de hormona. Niveles bajos o niveles altos de calcio disminuyen la hormona. Uno sube y el otro baja. Eso se llama retroalimentación negativa. ¿No? Acá justamente lo que les comento. Este sistema de retroalimentación negativa es el que va a regular la secreción de la hormona paratiroidea. Debe haber una íntima relación entre los valores de calcio y los valores de la hormona paratiroidea. Sin olvidarse que también acá está metido el fósforo. Lo que le pase al calcio le va a pasar al fósforo, pero de manera contraria. Aumenta el calcio, disminuye el fósforo. Disminuye el calcio y aumenta el fósforo. Ahora, vamos a ver qué patologías se presentan secundarias a alteraciones en el metabolismo del calcio por la acción de la hormona paratiroidea. Inicialmente hablaremos del hiperparatiroidismo. Como vemos acá, nos indica un funcionamiento anormal de la glándula paratiroides que se va a caracterizar por un aumento en la secreción de hormona. Esto va a ocasionar alteraciones en el metabolismo del calcio. Al aumentar la cantidad de hormona paratiroidea, vamos a encontrar valores disminuidos de calcio. El hiperparatiroidismo lo vamos a clasificar en primario, secundario y terciario. ¿A qué nos referimos con hiperparatiroidismo primario? Es aquel en el cual el desorden patológico, el daño estructural se encuentra directamente a nivel de la hormona o de la glándula paratiroidea. Se puede ocasionar por adenomas, hiperplasia primaria o carcinoma de paratiroides, cáncer de paratiroides. Usualmente el cáncer de hormona de glándulas paratiroides no viene solo, se acompaña o puede ser secundario a un cáncer de la glándula tiroides como tal. Entonces, si hay cáncer de tiroides, que puede llegar a comprometer a las partes posteriores de ambos lóbulos y producir un compromiso de las glándulas paratiroideas y ocasionar el carcinoma de paratiroides como una de las causas de hiperparatiroidismo primario. También puede ser secundario a radiación. Gran parte de las patologías neoplásicas tienen como tratamiento la radioterapia, que como sabemos no solamente destruye células malignas, células enfermas, sino también puede destruir células sanas, entre ellas las células tiroideas y las células paratiroideas son muy lábiles a la acción de la radiación y esta puede ser causa de hiperparatiroidismo. Usualmente este hiperparatiroidismo primario suele ser asintomático y potencialmente mortal.
Estos adenomas van a ocasionar un aumento en la producción de la hormona paratiroidea y es la que va a llevar a la producción de la alteración en el metabolismo del calcio. Esto va a ocasionar que los niveles de calcio se alteren de una manera importante dentro del plasma sanguíneo. Esto va a alterar lo que conocemos como homeostasis, o sea, el equilibrio interno. Todo el cuerpo que tiene que estar bien equilibrado, bien estructurado, con todos sus valores normales, a eso denominamos homeostasis. Cualquier situación que produzca alteración en estos valores normales o el funcionamiento normal de los órganos, vamos a denominar como elementos que producen alteración de la homeostasis. El hiperparatiroidismo primario es uno de ellos. Cuando el hiperparatiroidismo primario se presenta con síntomas, vamos a tener compromiso de varias zonas, varios sistemas, varios órganos que puedan llegar a presentar síntomas. A nivel óseo, dolor. Dolor que no se produce por lesión del hueso. ¿Por qué duele el hueso? Porque está lesionado el periósteo. El periósteo es el que tiene los receptores sensitivos, nervios sensitivos, y es el que en última instancia duele. No duele la matriz ósea o no duele el cuerpo del hueso, o la diáfisis o la epífisis. Lo que duele es el periósteo. En estos casos de hiperparatiroidismo se presenta un dolor óseo muy intenso y el paciente es susceptible a fracturas. Al haber disminución de los niveles séricos de calcio, el paciente es más propenso a fracturas, inclusive con golpes mínimos que pueda presentar. No necesariamente tiene que ser un golpe muy intenso o una caída, una agresión física para presentar fracturas. A veces con las actividades usuales o un tropezón, como decimos, se torció el tobillo, algo que es casi usual, que no produce mayor lesión, pero en estos casos de hiperparatiroidismo primario, estas personas, estos pacientes pueden llegar a presentar fracturas muy severas. A nivel de los riñones se puede producir una uropatía obstructiva. Estamos hablando de cálculos, presencia de cálculos renales, lo que también denominamos nefrolitiasis. En estos casos, el paciente tiene mayor susceptibilidad a la formación de cálculos renales. En el aparato digestivo tendremos presencia de constipación, estado de náuseas, que usualmente no llegan al vómito, solamente se presentan como náuseas continuas y permanentes, no relacionadas también con ingesta alimenticia, por eso son permanentes. A nivel de estómago y de duodeno, sobre todo, se pueden presentar úlceras. Hay mayor predisposición a las enfermedades pancreáticas, sobre todo a la pancreatitis, y de igual manera como hemos hablado del riñón, existe mayor predisposición para que los pacientes puedan presentar litiasis vesicular. Estos pacientes con hiperparatiroidismo tienen mayor predisposición, mayor riesgo de crear cálculos, tanto en riñones como en vesícula. Son pacientes que característicamente a nivel del sistema nervioso central pueden presentar lesiones o pueden presentar compromiso que se va a manifestar con convulsiones. Pacientes que convulsionan y no se encuentra otro origen, no hay lesión del sistema nervioso central, no existe ningún otro tipo de etiología que pueda justificar las convulsiones, tendremos que plantearnos la posibilidad de un hiperparatiroidismo. Son pacientes que andan con alteraciones psicológicas, son pacientes con depresión, el síndrome depresivo, son pacientes que tienen letargia, adinamia, astenia,
Personas que continuamente andan cansados, no pueden realizar actividades usuales en la rutina normal porque andan con sueño, todo el tiempo están cansados. Esto también se manifiesta por el compromiso a nivel muscular. A nivel del corazón podemos encontrar calcificación a nivel de las válvulas cardíacas por la misma predisposición que hemos mencionado cuando hemos comentado la presencia o la posibilidad de presentarse cálculos en riñones y en vesícula. Y a nivel ocular, algo menos frecuente, pero que también puede presentarse, es la calcificación del cristalino, como vemos en la imagen inferior del lado derecho. Es algo más raro, menos frecuente de observar, pero también debemos tomar en cuenta que se puede producir esta alteración. Si se fijan, este ojito que estoy mostrando acá puede confundirse fácilmente con otra patología más común. No he llevado oftalmología, obviamente, pero es algo muy común. ¿Alguien sabe esta imagen que están viendo? ¿Qué diagnóstico podríamos darle inicialmente, mucho antes que pensar en calcificación del cristalino? Cataratas, doctor. Cataratas. La catarata tiene esta misma presentación, una opacificación del cristalino, pero por acúmulo de otro tipo de tejido. Entonces, viendo un paciente con un ojo con estas características, lo primero que pensamos, cataratas. Pero no es la única causa, también ahora estamos viendo que se pueden presentar como calcificaciones, acúmulo de tejido o de moléculas de calcio, de cristales de calcio al interior del cristalino, lo cual va a producir esta opacificación. El hiperparatiroidismo secundario. Sus causas más frecuentes son esta lista de enfermedades que estamos colocando aquí. Una insuficiencia renal crónica que produce una alteración importante en los valores séricos de calcio, produciendo descenso del calcio, produciendo hipocalcemia crónica. Ingesta insuficiente, o sea, el aporte que el paciente recibe vía oral a través de la alimentación no es el adecuado, lo cual también puede llevar a un hiperparatiroidismo secundario. Debemos recordar que el paciente, o todos como seres humanos, debemos ingerir calcio para poder cumplir las necesidades basales que tiene nuestro cuerpo con calcio. Suficiente con consumir leche, sabemos que la leche es el alimento que tiene mayor concentración de calcio, pero no es el único. Todos los derivados de la leche y el huevo, y sobre todo la cáscara del huevo. Ahí vamos a encontrar una concentración importante de calcio, fuera de otros alimentos. Pacientes que hacen ayunos prolongados, pacientes a los cuales les gusta, ¿no?, hacer huelga de hambre voluntaria, pacientes que no consumen una dieta regular, pacientes con desnutrición crónica, pueden llegar a presentar hiperparatiroidismo secundario. La esteatorrea, que es la eliminación de heces fecales con un gran concentrado de tejido lipídico. Es grasa lo que uno bota a través de las heces fecales, pero al mismo tiempo que está eliminando tejido o contenido lipídico, también se elimina calcio. Entonces esto también es otra causa. Y la deficiencia de vitamina D. Como ya hemos visto, la vitamina D se convierte en un elemento imprescindible para la reabsorción de calcio a nivel intestinal. ¿De qué sirve de que el paciente se tome litros y litros de leche o se coma todo un maple de huevos si no tiene vitamina D, que va a ayudar a que el calcio se reabsorba en el intestino? Todo el calcio que se ha ingerido se va a salir por las heces fecales.
Se necesita la vitamina D para que se reabsorba en el intestino el calcio que se ha ingerido. Si existe deficiencia de vitamina D, otra causa para el hiperparatiroidismo secundario. Y el aumento de las moléculas de fósforo. Todos los fosfatos aumentados van a producir también disminución del calcio sérico. La hiperfosfatemia se acompaña de hipocalcemia. Síntomas que nos va a presentar un paciente con hiperparatiroidismo secundario. Similares a lo que hemos visto previamente. Fracturas, dolor óseo, predisposición a los cálculos renales, vesiculares, constipación, náuseas, úlceras. Lo mismo que hemos mencionado en el hiperparatiroidismo primario como causas, como sintomatología principal, vamos a encontrar también en los casos de hiperparatiroidismo secundario. Entonces, clínicamente no vamos a lograr diferenciar el primario del secundario. A través de la sintomatología se nos es prácticamente imposible poder hacer una diferencia entre el primario y el secundario en vista de que la sintomatología es la misma. ¿Cómo vamos a realizar la diferenciación? A través de un estudio más exhaustivo y el de identificar problemas propios de la paratiroides para identificarlo o clasificarlo como primario, o lo que hemos visto en la diapositiva anterior, casos de insuficiencia renal, deficiencia de vitamina D, disminución en la ingesta, cualquier otro dato que nos sugiera que el problema se presenta por un hiperparatiroidismo secundario. Pero hay una característica en este hiperparatiroidismo secundario, que se puede producir calcificaciones en los vasos. Los vasos sanguíneos pueden presentar concentraciones de calcio que llegan a producir calcificación en el interior de los vasos, lo cual puede llevar a un proceso de isquemia. A eso se llama calcifilaxia. La calcifilaxia entonces es la calcificación en los vasos secundario a un hiperparatiroidismo secundario. Lo contrario, el hipoparatiroidismo. Es lógico pensar que en el hipoparatiroidismo la principal alteración será la disminución de la producción de hormona paratiroidea. Es más rara, mucho menos frecuente de poder encontrar en la práctica clínica si comparamos con el hiperparatiroidismo. ¿Cuáles serán sus posibles causas? Quirúrgicas, les mencionaba a un comienzo de la clase, la resección del hormona de la glándula tiroides sin tener el cuidado de dejar indemnes esas zonas donde se encuentran las paratiroides. A veces el médico se olvida de que ahí están las paratiroides, saca toda la tiroides y resulta que al paciente lo dejamos sin glándulas paratiroides y esto puede ocasionar el hipoparatiroidismo. Ausencia congénita y atrofia primaria, también situaciones raras. Ausencia congénita de glándulas paratiroideas, yo las he visto simplemente en los libros, de igual manera como la atrofia primaria. O sea, existen las glándulas paratiroides, pero están atrofiadas. Su funcionamiento es menos del 20%. Es como si no existieran las paratiroides. Son enfermedades congénitas raras de poder encontrar. Pero algo un poco más común es el hiperparatiroidismo familiar, una patología también genética, pero donde la etiología de la enfermedad se transmite a través de un gen dominante.
y es un gen que se encuentra en varios miembros de la familia. Síntomas para el hipoparatiroidismo. Los lugares más afectados van a ser los dientes, el sistema nervioso central, a nivel de nervios y músculos, y el corazón. A nivel de los dientes encontraremos hipoplasia dental. Vamos a encontrar falta de erupción de los dientes, sobre todo en las etapas iniciales cuando se está formando la dentición. Puede haber producción de los dientes de leche, pero ya no la producción de los dientes permanentes, o estos dientes permanentes se forman inadecuadamente. Abrasión y mucha susceptibilidad a las caries. En el sistema nervioso central, un compromiso importante de la conducta del paciente. Este paciente tiene mucha inestabilidad emocional, fácilmente entra en estados de ansiedad y depresión a la vez, en lo que se conoce en psiquiatría como el síndrome ansioso-depresivo. Pacientes que puedan tener cierto grado de confusión. Son personas que fácilmente se olvidan dónde viven, quiénes son, cuál es la dirección de su casa, número de teléfono, nombre de los familiares. Personas que salieron a la calle a comprar pan y resulta que se olvidan ni siquiera dónde viven, se desorientan, igual que sucede en los pacientes ya mayores con el caso del Alzheimer. De igual manera, y no es exageración, son abuelitos que salen a la tienda a comprar pan y luego no saben dónde viven porque se olvidaron. Ese es el Alzheimer, así se presenta el Alzheimer. En estos casos de hipoparatiroidismo, la manifestación clínica es similar. Y en otras circunstancias un poco más avanzadas, estos pacientes ya tienen manifestaciones psiquiátricas. Alucinaciones de tipo visual, de tipo auditivo, olfativo, táctil, y pueden entrar en un cuadro de psicosis, y estos pacientes hay que tratarlos en un hospital psiquiátrico especializado. A nivel neuromuscular, la presencia de tetania y parestesias. Las parestesias se convierten en una de las manifestaciones iniciales y a veces el motivo principal de consulta, ¿no? Presencia de parestesias, calambres, adormecimiento, sobre todo a nivel distal, en extremidades. Esa sensación de hormigueo continuo y permanente, molestoso para el paciente, puede ser la principal o la única causa que motiva la consulta y ser debida a hipoparatiroidismo. Y a nivel del corazón, como hemos visto que el calcio es uno de los principales electrolitos que interviene en la contracción muscular, puede existir defectos en la conducción, en el sistema interno de conducción del corazón, que a nivel del electrocardiograma se va a manifestar por una prolongación del espacio QT. También existe lo que se conoce como pseudo hipoparatiroidismo, que se caracteriza por una resistencia de los órganos a la acción de la hormona paratiroidea. ¿Se acuerdan? En fisiología endocrinológica les han enseñado que para que una hormona actúe debe estar unida a un receptor, lo que se conoce como complejo hormona-receptor. Una hormona por sí sola no puede actuar, necesita de un receptor al cual unirse, y esta unión va a producir el complejo hormona-receptor, que en última instancia será el que producirá la acción fisiológica de esta hormona. En el pseudo hipoparatiroidismo, esta interacción entre el receptor y la hormona paratiroidea no es la adecuada, no es la correcta. Por lo tanto, no se producirá una acción como la que estamos esperando
a nivel de los órganos diana de la hormona paratiroidea, y esto producirá un pseudo hipoparatiroidismo. Tenemos dos tipos que aquí simplemente los vamos a mencionar, el tipo 1 y el tipo 2, con sus características principales de cada uno de ellos. Esto lo vamos a aprender con mayor detalle en la materia de endocrinología. Acá simplemente les menciono los dos tipos principales.